Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Ferrer Restrepo, estudiante de décimo semestre de la Universidad de Santo Tomás. La materia que estoy cursando en este momento se llama analítica. Bueno, entonces, el tema a introducir, la pregunta radica es, asuma una posición en razón de adoptar la prisión perpetua y si considera que puede pasar el examen de constitucionalidad. Bueno, primero que todo, antes de hablar de que hable de la prisión perpetua, daré una explicación en primera medida que es un Estado. Vemos que un Estado es un ente, es una organización, la cual tiene unas autoridades judiciales administrativas con un cuerpo de fuerzas militares, las cuales están encargadas de asumir la soberanía nacional y protegerla, obviamente. Entonces, como ya di la breve introducción de qué es un Estado, diré también qué es un Estado de Derecho y qué es un Estado social de Derecho. Un Estado de Derecho es aquel Estado que se rige bajo la ley vigente, ¿sí? Es un Estado donde no hay unos derechos de primera y segunda y tercera generación. En pocas palabras, no hay una separación de poderes porque todo lo dice la ley. Lo que dice la ley es lo que se debe hacer. Entonces, mientras que un Estado social de derecho está compuesto por el principio de la dignidad humana, por el principio de la justicia de la ley. Además de esto, pues obviamente hay una separación de poderes, ¿sí? La Constitución de 1991 lo dice claramente. Hay unos derechos de aquí hay unos derechos de primera y segunda y tercera generación, ¿sí? Y también lo que prima acá es que el Estado Social de Derecho tiene unos derechos indiscutibles, ¿sí? Y otros derechos colectivos, que los derechos colectivos son los sociales, los económicos y los culturales. Bueno, entonces para hablar de la prisión perpetua hay que hablar del artículo 34 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 34 de la Constitución Política de Colombia nos habla que en Colombia se prohíbe expresamente, dice el artículo, las penas de destierro, o sea, los destierros y las prisiones perpetuas. Además de que lo dice nuestra Constitución Política de Colombia, también lo lleva consigo pues unos tratados internacionales, ¿sí? De otros países. Eh, entonces diremos que en primera medida nuestra Constitución, nuestra Carta Política, nuestra Carta Magna la prohíbe, ¿sí? Lo que es la prisión perpetua aquí en Colombia. Pero tendremos que hablar también que en noviembre del 2019 el gobierno Duque y sus senadores congresistas plantearon, ya lo leo tácitamente, eh, una en la Comisión Primera del Senado se aprobó de forma mayoritaria este martes el proyecto de acto legislativo por medio del cual se adopta en Colombia la llamada cadena perpetua. Bueno, vemos que esta cadena perpetua el Senado la aprueba en forma mayoritaria. Todo esto en razón a castigar y tipificar los delitos que se cometan, los que cometan los violadores y los que los cometan asesinos de los menores, ¿sí? Es por esta razón que si considero sí o no que debe pasar un examen de constitucionalidad, para mí sí, porque pienso que aquí en Colombia, aunque lo prohíba nuestra constitución y aunque se tenga que reformar la constitución, porque tendría que reformarse la constitución para que obviamente se permita tipificar esta ley. Vemos que pues aquí en nuestro país esto es ciertamente necesaria, ¿sí? Que se establezca muchas veces porque estas personas que cometen ciertos delitos vemos que no son castigadas como tienen que ser. Estos delitos muchas veces que cometen estas personas no son tan graves, ¿sí? La pena muchas veces es irrisoria y es por esa misma razón que los asesinos y los violadores de niños la siguen cometiendo día tras día. Un ejemplo claro que vemos aquí en Colombia es el ejemplo de una persona que estuvo privada de la libertad con nombre de Garavito. Es una persona que tiene
se le imputan a lo largo pues, de su trayectoria delictiva más de 100, más de 100 delitos, eh, más de 100 delitos originados y estos mismos que son violaciones en primera medida. Entonces para mí yo digo que este examen de constitucionalidad sí debería pasar, ¿sí? Ya que en este momento pues solo es una iniciativa que modificaría el artículo 34 de la Constitución Política, ¿sí? Bueno, muchas gracias y este es mi punto de vista. Hasta luego.